Muy buenas tardes a todos. Este es el módulo 2 de Ecología. ¿Cómo se relacionan las especies y el medio que los rodea? Se trata de la semana número 2, ¿sí? Es la unidad 1, estructura de un ecosistema. Mi nombre es Norberto Cienfuegos Bravo. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, primeramente vamos a definir una definición de lo que es un ecosistema. ¿Sí? El término ecosistema fue acuñado en 1935 por el biólogo inglés Arthur Tansley. Se define como la unidad biológica funcional que abarca los organismos de un área determinada, biocenosis, y el medio ambiente o biotopo correspondientes. El ecosistema se trata por este motivo del nivel más elevado de organización entre los seres vivos. ¿Sí? Como podemos ver aquí, se trata de un ecosistema. Este es en inglés Arthur Tansley, ¿sí? por si tienen que responder en algún examen. Bueno, ya que está definido el concepto de ecosistema, vamos a tratar de clasificar los diferentes tipos de ecosistema que existen, ¿no? Se pueden clasificar de acuerdo al origen natural. Son aquellos ecosistemas que no fueron modificados por el hombre. Por ejemplo, las islas Kodiak. Aquí podemos ver a los osos conviviendo con otros osos. Los ecosistemas humanos, que son ecosistemas que han sido modificados por el hombre según su cultura. Es un territorio en el cual conviven naturaleza y seres humanos, donde el ser humano lo ha modificado para poder satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México. Se trata de un ecosistema humano. ¿Por qué digo que lo hemos modificado? Bueno, no sé si todos lo sepan, pero anteriormente la Ciudad de México era un lago enorme. Nosotros lo modificamos, lo drenamos de tal forma que nosotros podemos después vivir sobre ese lago, desafortunadamente con consecuencias a veces catastróficas, y por eso se trata de un ecosistema humano. O ecosistemas artificiales, como podemos ver aquí en esta tercera imagen. Se trata de la presa de Valle de Bravo. Es un ecosistema que nosotros creamos, ¿sí? Puede parecer natural, pero realmente se trata de una presa hidroeléctrica, pero pues realmente no vivimos adentro de la presa. Esa es la diferencia entre el artificial y el humano. Bueno, también pueden ser clasificados según su tamaño. Los microsistemas, un microsistema incluso puede ser pues prácticamente una maceta, ¿eh? En la maceta conviven los factores bióticos, que son los organismos que están vivos, por ejemplo las plantas o los insectos que hay en macetas que tenemos en casa, y los macrosistemas, que se traducen pues prácticamente a grandes extensiones de tierra, ¿no? Regiones naturales. Según su ubicación, pueden ser terrestres, como podemos ver aquí, unos leones en la sabana, ¿sí? Acuáticos, aquí una región de coral, unas tortugas y algunos peces conviviendo en el mar, que es el biotopo. Y ecosistemas en transición, donde existen los ecosistemas tanto los acuáticos y los terrestres. Por ejemplo, un manglar, no sé si conocen aquí la zona de los manglares, en la zona de Colima me parece, y también hay muchos manglares en la zona de Tabasco. Sí, es un ecosistema en transición. Recuerden que muchas veces pues baja la marea y como podemos ver aquí se observan las raíces de los árboles, ¿no? Y vuelve a subir la marea y quedan cubiertos por el agua. Son árboles que resisten altas salinidades. Bueno, ya que explicamos la clasificación de los ecosistemas, es hora de mencionar pues unas definiciones importantes que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Por ejemplo, biocenosis, como ya lo había mencionado anteriormente, se trata de la vida que se desarrolla en un lugar o biotopo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos de fondo podemos ver pues un desierto. ¿Qué podría ser la biocenosis? Bueno, los cactus, la maleza que podemos ver aquí al fondo, por ejemplo los insectos como los escorpiones, los alacranes, las serpientes podrían ser, y algunos conejos que subsisten, prácticamente todo lo que está vivo. El biotopo es el lugar donde se desarrolla la vida o biocenosis, que es la región natural específica. Por ejemplo, la región natural aquí en este caso es el desierto. El hábitat es el lugar donde vive y se desarrolla la especie, y el nicho ecológico es la función que cumple cada ser vivo dentro del ecosistema. Por ejemplo, las plantas son productores, en este caso producir, es su función producir su propio alimento y alimentos para los consumidores, quienes se comen las plantas, vaya. Los consumidores pues transforman esas plantas en energía,
Y los descomponedores son muy importantes, que pueden ser las bacterias o los hongos filamentosos, que se encargan prácticamente de descomponer la materia una vez que ya está muerta o ya no se encuentra en condiciones de estar viva. Si no, imagínense que no existieran los descomponedores, se moriría una vaca y quedaría ahí la vida, toda la vida, ¿no? Se encargan de transformar esa biomasa en biomoléculas. Más adelante lo voy a explicar un poquito más a fondo. Y la especie son los individuos de características semejantes que tienen hijos fértiles. Bueno, vamos a explicar los niveles de organización o niveles ecológicos. Mucha gente los conoce como niveles de organización. Vamos a partir del individuo. ¿Qué es un individuo? Bueno, un individuo es un ser único dentro de una especie. Por ejemplo, un lobo. O por ejemplo ustedes, en el caso de los seres humanos, pues tú que me estás viendo, o yo que te estoy narrando, yo, ¿no? Bueno, después sigue la población. La población se define como un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y un tiempo determinado. Por ejemplo, podemos ver aquí una manada de lobos, ¿no? O ustedes que viven con su familia, que viven con sus hijos, que viven con sus padres, o que viven incluso con sus hermanos, ¿no? Esa es una población. Después vamos a continuar con algo que se llama comunidad, que la comunidad es el conjunto de poblaciones que viven en un tiempo y lugar determinado. Por ejemplo, aquí una manada de lobos, ¿no? Conviviendo. En el caso de ustedes podría ser, a lo mejor ustedes son una población, su familia, y el lugar donde viven, ya sea el pueblo o aquí mismo en la ciudad de Toluca, se trata pues prácticamente de una comunidad, ¿sí? O la comunidad de Toluca, por ejemplo, ¿sí? Son de la misma especie, son diferentes poblaciones, o sea, diferentes familias, pero conviven entre sí, ¿no? Son prácticamente la misma. Y bueno, en un ecosistema, el ecosistema se define como la combinación e interacción entre factores bióticos, o sea, cosas vivas, y abióticos, por ejemplo, la naturaleza, el clima, etc., ¿no? En un ecosistema conviven varias especies, aves, plantas, incluso también varias comunidades, ¿sí? Lo que sigue es un bioma. ¿Qué es un bioma? Bueno, los biomas son conjuntos de comunidades vegetales que ocupan la misma área geográfica. Como podemos ver en la imagen, se trata de regiones naturales, la tundra, la taiga, la selva, la sabana, eso podría ser un bioma, ¿sí? Y por último, el nivel más grande es la biosfera, que es una unidad ecológica construida por el conjunto de todos los ecosistemas del planeta, o sea, de todos los biomas. Esa es la biosfera, nuestro hermoso planeta Tierra. Bueno, y si queremos ser un poco más específicos con respecto al nivel de organización o niveles ecológicos, podemos observar esta imagen de aquí. Como podemos ver al inicio, vemos los átomos. Los átomos son las unidades fundamentales de la materia, ¿sí? Pueden ser átomos de hidrógeno o átomos de oxígeno. Los átomos de hidrógeno y de oxígeno se combinan para formar lo que sigue en el nivel organizacional, que es una molécula, ¿sí? Después las moléculas se combinan de tal forma que forman organelos celulares. Así es, las células que nos conforman también tienen órganos, pero se les conoce como organelos. Tienen un núcleo, tienen una mitocondria, en el caso de que sean plantas, pues tienen cloroplastos, retículos endoplásmicos, y estos organelos forman a las células, como podemos ver aquí en la imagen, a las células de los ojos, las células de la piel, etcétera, ¿no? Las células forman el tejido, lo que ya podemos nosotros percibir. Por ejemplo, la piel es un tejido, el tejido óseo, de lo que están hechos los huesos, el tejido ocular. Los tejidos forman órganos, por ejemplo, el tejido epitelial, que forma el estómago, por ejemplo, es un órgano, el hígado, el cerebro, el corazón. El corazón está formado por tejido musculoesquelético, pero ya se trata de un órgano. Y estos órganos forman sistemas de órganos, ¿sí? Por ejemplo, el aparato digestivo es un sistema de órganos donde viene el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino grueso, el delgado. Y ese es un sistema de órganos. El sistema respiratorio, en el que vienen los pulmones, el corazón, el diafragma. Estos sistemas de órganos forman organismos, como ya lo explicamos, o individuos, que en este caso es lo mismo, ¿sí? Y estos a su vez forman poblaciones, comunidades y ecosistemas. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles son los elementos presentes en el sistema? ¿Sí? Bueno, lo vamos a explicar de manera rápida y sencilla con esta imagen. Por ejemplo, los componentes abióticos.
Los componentes abióticos o inertes son todos esos componentes en los cuales pues prácticamente no hay vida. El ejemplo podría ser el agua no está viva evidentemente. Los minerales y las biomoléculas que se encuentran en la Tierra, como el hierro, el magnesio, el cloro, el nitrógeno. Las biomoléculas pues son prácticamente lo que consumimos todos los seres vivos, ya sea azúcares, grasas o proteínas. Ácidos nucleicos pues, también consumimos, ¿verdad? Pero es un poquito más complejo. Después, la temperatura y la presión y el clima también son componentes abióticos. ¿Por qué los menciono? Porque son muy importantes. Si no fuera importante, pues no tendríamos diferentes regiones naturales, ¿no? Tiene que ver con la temperatura, la que tiene pues, esa fracción de la Tierra, muy alta, puede ser un desierto, muy baja, puede ser pues, un desierto de hielo como la Antártida o el Polo Norte, y pues la presión, ¿no? La presión también ejerce que pues a veces respiremos un poquito menos o que crezcamos, ¿no? Incluso la temperatura también tiene efecto en la estatura de las personas y de los seres vivos. Bueno, el otro componente importante son los componentes bióticos o los componentes vivos. Estos se dividen en productores o autótrofos, como las plantas. ¿Por qué se conoce como productores o autótrofos? Bueno, estos organismos, más específicamente las plantas, son capaces de producir su propio alimento y el alimento para todos los demás elementos de la cadena a partir pues, de los elementos abióticos como los minerales, las biomoléculas, del agua, de la luz del sol. Prácticamente ellos producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis. La gran mayoría de las plantas hacen fotosíntesis, hacen su propio alimento y también hacen el alimento para pues todos los otros componentes. Por ejemplo, los consumidores primarios son herbívoros, ¿no? Todos los que se comen las plantas, pues de ahí obtienen las azúcares y la energía suficiente como para seguir existiendo. Los consumidores secundarios, que podríamos ser nosotros, somos carnívoros. Prácticamente nos alimentamos de estos primeros consumidores que consumen a los productores, ¿no? Y más importante, de las partes más importantes, son los organismos descomponedores. Estos organismos son como bacterias u hongos que se encargan de reintegrar cuando mueren los consumidores secundarios, primarios o productores, de reintegrar todos los nutrientes a la tierra y de esta manera pueda continuar el ciclo. Como pueden ver, es un ciclo un tanto complejo, es un ciclo que ha existido pues por millones de años aquí en la Tierra. Es importante señalar que pues nosotros muchas veces hemos movido de manera negativa este ciclo, pero eso lo veremos en otra lección. Les agradezco la atención y nos vemos la próxima.